En el verso 10, Hebreos capítulo 13, verso 10 al 16. Y dice, tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santísimo o al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús. Fuera del campamento, llevemos la deshonra que Él llevó. Pues en este mundo no tenemos, este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos un hogar futuro, una ciudad celestial. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ok, el verso 10, el autor dice, tenemos un altar. Y si tienes la Reina Valera o Nueva Traducción, dice, nosotros tenemos un altar. Y esta frase nosotros se refiere a los creyentes. Digo conmigo, los creyentes, ¿verdad? En Cristo Jesús. Tenemos nosotros un altar. ¿Y cuál es el altar que tenemos? La cruz. La cruz es el altar donde Jesús, como el Cordero de Dios, fue ofrecido por nuestro pecado. ¿Ok? Entonces tenemos un altar. Y dice, tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Y dos maneras válidas de interpretar ese verso. Y uno de ellos les voy a mostrar en el libro de Levítico capítulo 4. Bueno, Levítico capítulo 6, verso 30. Y quiero explicar que los sacerdotes podrían comer de las ofrendas, pero había una ofrenda que no tenían derecho de comer. Y aquí menciona en Levítico 6:30, si quieren, leemos el 6:29. Todo varón entre los sacerdotes puede comer. Digo conmigo, puede comer. Puede comer de las ofrendas de paz, de otras ofrendas. Eran varias ofrendas. Podrían comer de las ofrendas, ¿verdad? Dice que es cosa santísima, pero solo el sacerdote podría comerlo y su familia. Pero el verso 30, mire lo que dice, pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación por el pecado. Y si tienes en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo describe 6:30 y dice, sin embargo,
la ofrenda por el pecado no se debe comer. Si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo, deberá ser quemada por completo en el fuego. Eso habla de dos cosas. Habla, número uno, de una ofrenda completa y total a Dios. Y Jesús fue una ofrenda perfecta, completa y total a Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Y los sacerdotes no tenían derecho de comer de las ofrendas cuando la sangre fue introducida en el lugar santísimo. Entonces, la otra manera de interpretar, y también es válida, es que si nosotros nos ocupamos de la ley y de las ofrendas en el tabernáculo para tratar de recibir nuestra justificación, entonces no tenemos derecho, o los sacerdotes que lo hacían y ponían su confianza en eso, ellos no tienen derecho del altar de Cristo Jesús, porque lo están negando. No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo no puedo buscar mi justicia a través de la ley y también a través de Cristo. Yo tengo que aceptar a Cristo, tengo que entregarme a Cristo, tengo que poner mi confianza en el Señor Jesús. Entonces el autor de Hebreos aquí en capítulo 13 está diciendo algo muy, muy importante. Tenemos un altar y es la cruz, ya lo dije. Ahora, el sumo sacerdote era el hombre más estimado en la cultura de los judíos. Él fue considerado lo máximo. Él fue entre los seres humanos. Él fue muy estimado por todo judío. Él fue considerado un hombre muy cerca a Dios. Fue el único hombre que pudo entrar en el lugar santísimo. Entonces, los judíos lo tenían en mucha reverencia, en mucha estima. Pero escuchen eso. El más cercano a Dios bajo la ley, que sería el sumo sacerdote, no llega a la medida del creyente más pequeño bajo la gracia. ¿Lo captaron? El sumo sacerdote, en todo su esplendor, como el hombre representando al pueblo delante de Dios, el único que pudo entrar en el lugar santísimo, él no llega a la medida de un nuevo creyente que acaba de entregar su vida a Cristo Jesús, porque el nuevo creyente, bajo la gracia de Dios, tiene todo el reino de Dios a su disponibilidad. Amén. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, miren, nosotros tenemos un altar. Lo que nosotros tenemos en Cristo supera. Es mucho más glorioso de lo que ellos tenían. Ahora, seguimos aquí y se va a ir aclarando las cosas. Mira verso 11, Hebreos 13, verso 11. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio o purificación por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. Muy importante entender este concepto, ¿ok? Cuando el sacerdote hacía un sacrificio, él recolectaba la sangre en un lebrillo y él llevaba esa sangre en una dirección distinta. Él lo llevó al lugar santo, santísimo, una vez al año. Y él confesaba sus pecados
y los pecados del pueblo, y Dios vio la sangre, y esa sangre cubrió vida por vida, la vida del animal por la vida de ustedes y mía. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero lo demás fue llevado fuera del campamento y fue quemada. Y en capítulo, aquí en Levítico, vamos al capítulo 4 y vemos un poco de eso. Muy significativo. Muy significativo. El 4:8. Y quitará toda la grasa de la novilla de la ofrenda del pecado. Estamos hablando de un sacrificio, una ofrenda por el pecado, bajo la ley. Entonces el sacerdote que tenía que quitar la grasa. Y el verso 8, la grasa que cubre las entrañas. Toda la grasa que está sobre las entrañas. Los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos. Sobre los lomos. El lóbulo del hígado que quitará de los riñones. De la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. La misma manera. El sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto, pero la piel de la novilla, toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio, pero fuera, un lugar no deseado, fuera del campamento, donde se echan en cenizas y lo quemarán al fuego sobre la leña. Donde se echen las cenizas, lo quemarán. Y en otra versión dice, allí un montón de cenizas. Era como un basurero, era un lugar que olía mal, era un lugar de rechazo. Entonces aquí el autor de Hebreos nos está dando una idea, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Calvario? Cuando Cristo fue ofrecido en el altar de la cruz. Su sangre fue llevado, pero no a un tabernáculo hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino a la presencia misma de Dios. Su sangre allí fue y fue presentado como una ofrenda por nosotros, pero su cuerpo, como en la misma manera que agarraban los pedazos que quedaban, la piel, las patas, la cabeza, los cuernos y los riñones y todas las demás cosas, y lo llevaban ahí afuera y ahí lo ponían fuera del campamento en ese montón de cenizas, y ahí fue quemado. No fue algo atractivo. Así es la cruz. Ahí fue Cristo. Ahí Cristo sufrió fuera de la ciudad. Sufrió afuera. Gloria a Dios. Ahora, siguen conmigo. Mire verso 12. Hebreos 13, verso 12. De igual manera, Jesús sufrió y murió. Vamos a verlo ahora en la Nueva Biblia de las Américas. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y debo enfatizar un poco esto. Fuera del campamento, fuera de la puerta. Ustedes se acuerdan de los leprosos, ¿verdad? Los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. Los leprosos tenían que estar fuera del campamento. Los leprosos fueron personas con una enfermedad. Y tú y yo tenemos o hemos tenido la misma enfermedad, la lepra del pecado, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar fuera de las cosas de Dios y fuera del campamento, y no tenemos acceso. Pero Cristo vino fuera para identificarse con los leprosos, nosotros, para podernos redimir,
para santificar al pueblo. Él tenía que estar fuera. Él tenía que estar fuera del cielo. Tenía que venir a la tierra a dar su vida por los seres humanos. Gloria a Dios. Entonces Jesús, siendo fuera del cielo, siendo parte del judío, pero vino en lo suyo, pero los suyos lo rechazaron. Los religiosos, los fariseos, saduceos, no lo aceptaron y lo mandaron fuera de Jerusalén. Y ahí Él se identificó con nosotros y pagó nuestra sentencia. Entonces, este concepto de estar fuera, era necesario que Él lo hiciera a favor de nosotros, ¿verdad? Miren, capítulo 12 de Números, verso 15, es otra historia, y lo voy a explicar en manera muy breve, pero en alguna ocasión Miriam, la hermana en la carne de Moisés, Miriam habló en contra de su hermano, lo criticó, y Dios le mandó pues una plaga de lepra. Todo pecado trae consecuencias. Y su consecuencia fue de que ella era leprosa durante 7 días. Y dice el verso 15, Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Entonces ella, eso fue la consecuencia de su pecado. Estuvo fuera del campamento, estaba aislado. Eso fue una manera de ser disciplinado, fue una manera de ser separada, sufrir, llevar la vergüenza. Y Jesús hizo eso para nosotros. ¿Estamos captando el día de hoy? Él tuvo que sufrir fuera. Jesús fue rechazado. Jesús fue sentenciado. Mira, Isaías capítulo 53, ustedes lo saben, pero véanlo, entiéndanlo, lo abracemos, le agradecemos a Dios por eso. Isaías 53, verso 3, fue despreciado Jesús, fue desechado entre los hombres. Él fue un varón de dolores, experimentado en aflicción, como quienes los hombres escondieron su rostro. Nadie quería estar ahí afuera en ese montón de cenizas. No había nada atractivo. Igual la cruz no era un lugar atractivo. Jesús fue ahí por nosotros. Dice el verso 3, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Él llevó y por nosotros fue azotado, herido, afligido. Verso 5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Amén. Y todo eso Él lo pagó fuera del campamento, rechazado, condenado, sentenciado, humillado. Gloria a Dios que lo hizo. 13 ahora, verso 13. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús. No vas a encontrar Jesús en un sistema religioso. No vas a encontrar a Jesús en el mundo. Vas a encontrar a Jesús en la cruz. El lugar donde encontramos a Jesús es allí donde Él muere por nosotros. Es una curiosidad, ¿verdad? Él es una piedra de tropiezo, pero allí es donde encontramos a Jesús. Entonces el autor de Hebreos está diciendo a los hebreos de su tiempo, no se queden atrapados en los rituales de la ley,
salgan de este sistema, encuentren a Jesús, identifíquense con Él, creen en Él, salgamos a su encuentro. Verso 13. Fuera, digo conmigo, fuera del campamento. Muchas veces Dios nos tiene que sacar fuera de nuestro entorno, de lo que hemos siempre sabido. Allá en Oseas dice, ven al desierto, yo hablaré a tu corazón. Amén. Dios sacó su pueblo fuera de Egipto para darles la ley. Muchas veces Dios hace algo en nuestras vidas para mover el tapete, para que estamos fuera y ya podemos verlo de manera nueva. Entonces el autor está diciendo aquí, entonces salgamos a su encuentro, al encuentro con Jesús, fuera del campamento. Y luego dice, llevemos la deshonra que Él llevó. En la otra versión dice su oprobio. Porque así como lo señalaron a Él, te van a señalar a ti. ¿Qué? ¿Te lavaron el coco? ¿Estás loco? Eres un aleluya. Aleluya, ya. Hoy, ¿qué te pasó? No. Y en los países musulmanes, cuando las personas reciben a Cristo, ellos están saliendo de su religión, están de vida, están saliendo de sus familias porque hay una persecución. Ellos llevan el oprobio, el rechazo, lo mismo que Jesús. Y el escritor de Hebreos está diciendo, ustedes sean fieles y leales a Cristo. Amén. Identifíquense con Él, abrácenlo, vayan allí a ese altar, el que es la cruz. Encuéntrense con Él, vivan para Él. Amén. El verso 14 dice pues, quiero leer en la Nueva Traducción, verso 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos, digo amigo, buscamos la que está por venir. Amén. Aquí no tenemos un hogar permanente. Yo no estoy aquí para siempre. Tú y yo no vamos a vivir para siempre. Anoche en el funeral le dije, ¿qué día naciste? Y una joven me dice, el 13 de enero. ¿Y tú qué día naciste? No, pues el 5 de octubre. ¿Y tú tal día? Y todos sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos el día de nuestra muerte. Pero podemos estar preparados para el día de nuestra muerte. Yo no voy a vivir aquí para siempre en alguna ciudad, pero tengo mi ciudadanía en los cielos, de donde tú y yo esperamos un Salvador. Amén. La nueva Jerusalén, preparada como una novia ataviada para su marido. Dice Juan, yo la vi descender del cielo. Amén. Y eso era el sueño de Abraham. Miren el capítulo 11 de Hebreos, versos 9 y 10. Un ejemplo de fe para ti y para mí. El patriarca Abraham. Y dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad. Digo amigo, esperaba una ciudad, esperaba la ciudad que tiene cimientos pero eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está diciendo esto, que Abraham, Dios le dice, te voy a dar una tierra prometida a ti y a tus descendientes. Abraham dijo, lo creo. Y llegó y habitó allí en ese lugar. Pero él dijo, Señor, mi anhelo es estar un día contigo. Yo anhelo una ciudad eterna, una
ciudad donde tú eres el arquitecto. Y en el cielo las calles son de oro para comenzar. No hay tinieblas, no hay pecado, no hay dolor, no hay enfermedad. Y si pudiéramos decirle a Lucrecia, ¿te gustaría regresar? Ella dice, no, yo estoy muy bien acá. Entonces, Pablo también dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, él dice que cuando él estaba a punto de partir, él dice, la última frase quiero enfatizar, él dice, el Señor me va a dar una corona. Voy a leer todo el verso. En el futuro, digo conmigo, en el futuro, me está reservada la corona de justicia. En el futuro tenemos una ciudad. No sé si te has ido a vivir a otro lugar y ya tienes una casa comprada, ya tienes un lugar a donde llegar. ¿Sí me doy a entender? Tú tienes un lugar a donde llegar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y hay una corona, hay una recompensa. Y dice Pablo aquí, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, digo conmigo, no solo a Pablo, sino también a todos los que aman su venida, los que anhelan esta ciudad. O sea, la idea es esta, ¿verdad? Tenemos un ministerio aquí, tenemos una familia aquí, tenemos un trabajo aquí, vivimos aquí, pero aquí no es todo, aquí es temporal y vivimos para el reino de Dios. Amén, amén. Un aplauso a Dios, amén. Vivimos para Él. El autor de Hebreos dice, no tenemos aquí una ciudad permanente. No tenemos aquí una ciudad permanente. Verso 14, Hebreos 13, 14. Pero buscamos la que está por venir. Esta ciudad celestial, glorioso, eterno, con el Señor Jesús. Ahora el verso 15 me encanta, porque ahora vamos a aterrizar, digo conmigo aterrizando, poniendo esto en práctica, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿qué? Y dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza. Ya no vamos a ofrecer sacrificios de animales. Gloria a Dios, amén, Linda. Linda dice, qué bueno, eso me gusta, ¿verdad? Pero quiero enfatizar 3 sacrificios que tú y yo, en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros, como Él llevó el oprobio, como Él sufrió como leproso, como Él sufrió como criminal, fuera del campamento, rechazado, como su sangre fue llevado al lugar santísimo del cielo para purificarnos. ¿Cómo entonces? ¿Entonces qué? ¿Cómo respondemos? El autor está diciéndonos, ofrezcamos continuamente por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Qué necesita Dios? Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita que tú lo defiendes. Él no necesita tus fuerzas. Él no necesita tu ayuda. Pero Él quiere algo de ti. Él quiere que tú estés agradecido con Él. Él quiere que tú le des gracias con tus labios. Él quiere escuchar tu alabanza. Una alabanza fresca y nueva que nazca en tu corazón. Que tú puedas entender lo glorioso y lo grandioso, lo que Él hizo por ti, sufriendo fuera del campamento, llevando tu pecado, librándote totalmente, dándote vida eterna, el perdón de tus pecados, y que tú puedes decir, Señor, gracias, no lo merezco, gracias. No sé cómo explicarlo.
A veces mis ejemplos son muy... Oren que Dios me dé mejores ejemplos, pero piensa en un niñito de 3 años, 4 años. Y sus papás dicen, hijito, viene tu cumpleaños y queremos celebrarte. Y vamos a invitar a tus amigos del kinder y vamos a comprarte una piñata y vamos a rentar un salón y va a haber comida, tu comida favorita, pizza, ¿no? Y todos van a llevar sus dulces y vamos a tener un tiempo glorioso. Y ya cuando termine el día, ¿qué esperan los papás del niño? Que le den las gracias. O sea, ¿verdad que el niño no dice, papá, cuánto fue lo de la piñata? ¿Cuánto fue lo del salón que yo voy a pagar? ¿Cuánto fue de los dulces, papi? No, el papá no quiere que le paguemos eso. En la misma manera, tú no puedes pagar lo que Jesús hizo por ti. No puedes pagar lo que Él hizo por ti ahí siendo rechazado fuera del campamento, condenado. Tú y yo no podemos pagar, pero lo que Él espera de nosotros es otro sacrificio. Es un sacrificio de gratitud. Es un sacrificio donde nosotros decimos, papi, gracias por lo que hiciste por mí. Lo reconozco. Te honro. Gracias, Dios. Y podemos pasar el tiempo ahora agradeciéndole, alabándole con nuestros labios. Amén. Un aplauso a Dios. Amén. Amén. Este es un sacrificio que le gusta y esta es la respuesta correcta que debemos darle. Un segundo sacrificio viene en el libro de los Salmos. Salmo 51, verso 15. No, verso 16 y 17. Bueno, el 15, ya que lo dije. El 15 dice, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca, digo conmigo, mi boca, anuncie tu alabanza, lo que acabo de decir. Y luego el 16, porque tú no te deleitas en sacrificios, esos sacrificios de animales. De lo contrario, yo lo ofrecería. Ni te agrada el holocausto. O sea, el contexto aquí es que cuando David había pecado y había ofrendas por el pecado, pero David lo entendió, que lo que Dios busca en mi corazón es confesión del pecado. Y dice, abre mis labios que yo puedo confesar mi pecado, que yo pueda confesar con mis labios. Eso te da alabanza. El 16, tú no te deleitas en esos sacrificios por el pecado. Son símbolos y sombras nada más. Porque si esto fue todo lo que tú buscaras, entonces yo te lo daría. Pero mira el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Cuando el pecador dice, Señor, perdóname, me equivoqué, te fallé, pequé, confieso mi pecado, pero a la vez confío en ti. Este sacrificio le agrada a Dios. Amén. Salmo 40. Verso 6. Salmo 40. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado
no has pedido. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Tu ley está dentro de mi corazón. Otra vez el quebrantamiento y el confesar de pecado. Es un sacrificio que le gusta y le agrada a Dios. 3 sacrificios. El sacrificio de labios, agradeciendo y alabando su nombre por lo que Él hizo. No lo podemos pagar. El sacrificio de reconocer nuestro pecado delante de Él, confesárselo, tener el corazón contrito. Eso Dios no lo va a menospreciar, no lo va a despreciar. Y número 3, el otro sacrificio, Hebreos 13, 16. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, amigos. Y dice, no se olviden. Dile a tu vecino, no te olvides. Ese es otro sacrificio. No te olvides de hacer el bien. Y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y ese verso dice, me llama la atención, Emilio, como el verso 15 tiene que ver con Dios, con la alabanza, la gratitud a Dios, fruto de labios para Dios. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero el segundo, aquí el verso 16, tiene que ver con el prójimo, ¿verdad? Ese otro sacrificio es también nuestra respuesta a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario y fuera del campamento. ¿Y cómo respondemos? Pues haciendo el bien, la ayuda mutua, apoyando al necesitado cuando hay oportunidades de apoyar. Y somos una familia. Dile a tu vecino, somos una familia. Dile a tu vecino, apoyémonos mutuamente. Y cuando tenemos oportunidad, yo lo he visto eso mucho en la vida de Mario y Marisela, que cómo han apoyado a tantas personas en momentos de necesidad. Y volviendo a la historia anoche, pues la hermana no me escribió, llegó a las 6:30, y llegué 7, yo le escribí alguna noticia, cómo andamos, nada. A las 8, hermana, ¿cómo va todo? Pues pastor, estamos esperando todavía. 8:20, me apoyé anoche en Emilio, le dije, Emilio, oye, me toca predicar en la reunión de las 8, pero quiero apoyar a esa familia. Entonces Emilio me dice, no te preocupes, uno de mis varones va a cubrirte en la prédica anoche. Predicó muy bien Diego Navarro. Dios es glorificado cuando hay ese apoyo mutuo unos con otros para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. 3 sacrificios en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuál es la primera? El fruto de labios, la alabanza, la gratitud, la fidelidad a Él, ¿verdad? Continuamente. Gracias Señor, te agradezco. Amén. La segunda, corazón contrito, quebrantado, arrepentido, ¿verdad? Dios no menosprecia ese sacrificio, el sacrificio que le agrada a Él. Y número 3, el sacrificio de servir a otros. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. Y cuando nos ponemos a servir unos a otros,
Sí nos cuesta un poco de tiempo, esfuerzo, dinero, pero gloria a Dios. Cuando yo soy necesitado, me gusta que alguien me hable, ¿verdad? Y cuando tú estás necesitado, déjanos saber, ¿verdad? Alguien, por eso tenemos líderes. Vino ahorita una persona en la reunión pasada, pasó quebrantado y dijo, pastor, ore por mí porque tengo necesidades en mi casa, tengo ciertos vicios, tengo ciertos problemas y luchas fuertes. Y le dije, ¿estás en alguna célula? No. ¿Tienes familia? ¿Conoces a alguien? No. Y te lo mandé a ti, Emilio. Emilio estaba aquí en la reunión. Te lo voy a mandar, ¿verdad? Yo oré por él, creí a Dios, oré liberación para él. Pero él necesita conectarse. Tú necesitas conectarte. Dios no te llamó a ser una isla. Un solitario. ¿Están conmigo el día de hoy? Amén. Conéctate con Dios, pero también conéctate con el cuerpo de Cristo. Amén. Oremos, Padre. Pues te damos gracias, Jesús, por lo que hiciste. Oh, gracias, Señor, que ahí en ese lugar del Monte Calvario, un lugar de sangre, de lodo, de sudor, de sufrimiento, un lugar fuera del campamento, un lugar donde tú fuiste rechazado, condenado como un vil criminal. Tú pagaste por nuestros pecados en la misma manera que aquellos sacerdotes llevaban todas estas cosas afuera y decían, esto ya no sirve, esto lo rechazamos, esto lo quemamos, esto no lo queremos. Y ahí quedaba un montón de cenizas como un basurero. Allí tú fuiste por nosotros. Allí llevaste el oprobio. Allí tú fuiste por amor a mí y por amor a mis hermanos, por amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, no hay manera. ¿Con qué te podemos pagar? No tenemos cómo pagarte. Pero podemos adorarte. Podemos agradarte con el fruto de nuestros labios. Podemos confesar tu nombre. Podemos, Señor, alabar tu nombre. Confesar tu nombre. Gracias, Dios, por una misericordia tan grande. Y Señor, también podemos darte el sacrificio de un corazón contrito y humillado, que reconozca y confiese sus pecados y que los abandone. Y ahí recibimos el perdón y el abrazo tuyo. Gracias, Jesús, porque tú no menospreciarás, no despreciarás un corazón contrito. Y otro sacrificio, Señor, es ayudar al prójimo, ayudar a otros en su momento de luto, darle un abrazo, una palabra de ánimo, pasar unos momentitos con el que sufra, escuchar al otro, dejarlo desahogar, orar por él, orar por ella. Señor, somos un cuerpo, somos una familia. Ayúdanos a vivir tal, en armonía, en paz, para que tú seas glorificado. Gracias, Dios.
Amén.